que yo recuerde siempre me ha gustado la astronomía. Cuando éramos chicos, y por acá está mi hermana para corroborarlo, cuando mi madre se le acababa la paciencia, nos castigaba poniéndonos cara a la pared. Y yo frecuentemente escogía un rincón del cuarto de la televisión donde había un diccionario Larousse, y en este diccionario Larousse había una ilustración de los planetas del sistema solar, sus distancias al Sol. Me llamaba mucho la atención en la parte superior, en una zona oscura, misteriosa, que estaban situados Neptuno y Plutón a miles de millones de kilómetros del Sol. Esas eran distancias que yo no podía asimilar en ese momento, distancias mucho mayores, por ejemplo, incluso que la distancia de la Tierra al Sol. Mi madre fue con el tiempo alimentando mi curiosidad con libros, y en estos libros descubrí que estas distancias son diminutas comparadas con las que hay entre estrellas, entre galaxias. En estos libros descubrí que hay galaxias con cientos de miles de millones de estrellas ubicadas a miles de millones de años luz de nosotros. El universo está dominado por escalas que verdaderamente desafían nuestro intelecto. No deja de sorprenderme a la fecha que sea posible describir la naturaleza mediante modelos matemáticos. Usamos leyes físicas, las representamos de manera matemática y esto nos permite desarrollar ideas. Estas ideas nos permiten, a su vez, ir construyendo conocimiento nuevo sobre conocimiento previo, el conocimiento que ya se fue acumulando a lo largo de décadas y de siglos. Y para esto se los quiero ilustrar platicándoles del Observatorio de Rayos Gamma Hawk, High Altitude Water Cherenkov, en el cual he estado colaborando por los últimos 10 años con alrededor de un centenar de colegas de México, Estados Unidos, ¿no? Hemos construido junto al pico de Orizaba un detector de 60 millones de litros de agua cuyo propósito es investigar el cosmos, en particular la naturaleza de los rayos cósmicos. La historia empieza en 1912 cuando Victor Hess descubre que la Tierra es constantemente bombardeada por un flujo de partículas provenientes del espacio, y ahora conocemos como los rayos cósmicos. Lo que hizo Hess fue elevarse en globos aerostáticos hasta alcanzar alturas más allá de los 5,000 metros, y lo que él fue observando es que había un tipo de radiación ionizante, ¿no? que alteraba un poquito la naturaleza de la materia, y que esta radiación iba aumentando a medida que él iba subiendo en la atmósfera. Él dedujo de manera correcta que hay un flujo de partículas provenientes del espacio y que la atmósfera las va atenuando progresivamente. En las siguientes décadas se averiguó que estas partículas son principalmente núcleos atómicos, núcleos de hidrógeno, de helio, que viajan a velocidades increíblemente cercanas a la velocidad de la luz, aceleradas hasta energías enormes. En algún lado del universo hay objetos que funcionan como poderosísimos aceleradores de partículas mucho más potentes que los aceleradores que hemos construido para entender la naturaleza de la materia, ¿no? La naturaleza fundamental de la materia. Sin embargo, no podemos ver de dónde vienen estas partículas. Son partículas cargadas, y lo que sucede cuando una partícula cargada viaja en un campo magnético, como es el caso de nuestra galaxia que tiene un campo magnético, es que no viajan de manera rectilínea. Por esto no podemos ver exactamente de dónde se originan, ¿no? De la dirección de arriba no tiene nada que ver con la dirección donde está la fuente que la produjo. En los años 50, varios científicos empezaron a especular de dónde podrían originarse estas partículas. Enrico Fermi en 1949 propuso que las gigantescas nubes moleculares donde se forman las estrellas podrían ser los aceleradores de estas partículas, los aceleradores cósmicos. Pocos años después, Vitaly Ginzburg, un astrofísico soviético, propuso que las explosiones de supernova, donde una estrella de alta masa muere de manera cataclísmica eyectando la parte exterior de la estrella, serían aceleradores más eficientes. Afortunadamente podemos utilizar la atmósfera, y esto es algo que se fue descubriendo en los siguientes años, podemos utilizar la atmósfera para el estudio de las partículas cósmicas, y para esto
pues lo que sucede es que cuando una partícula llega a la parte alta de la atmósfera, desencadena un chubasco de partículas de menor energía. Si el rayo cósmico es absorbido, pero la atmósfera reacciona produciendo muchísimas partículas que llamamos partículas secundarias y que pueden ser detectadas desde a diferentes alturas. Incidentalmente, lo que Víctor Hess observó en sus mediciones en globo aerostático era justamente partículas secundarias en la atmósfera. Estas partículas nos sirvieron originalmente antes del advenimiento de los aceleradores para entender la naturaleza de las partículas elementales. Por ejemplo, ahí se descubrieron los muones, que son partículas que viven tan solo 2 millonésimas de segundo, pero gracias a que se propagan muy cerca de la velocidad de la luz hacia abajo y a la relatividad especial de Einstein, que alarga su vida al moverse de manera que llamamos relativista, estas partículas llegan y están por todos lados, ¿no? De hecho, en lo que he estado hablando, han atravesado esta sala, aunque ustedes no los hayan visto, alrededor de 100 millones de muones. Ahora, necesitamos algún trazador, algún tipo de radiación que se mueva en línea recta para saber dónde se producen los rayos cósmicos. Los rayos gamma hacen justamente esto. Los rayos gamma son el tipo más extremo de radiación electromagnética y es básicamente como la luz, solo que la podríamos calificar como luz con esteroides, que solo puede ser producida por partículas de muy alta energía. Si nosotros vemos las fuentes celestes de rayos gamma, aquí tenemos algunas, podemos ver cuáles son estos aceleradores cósmicos y comprobar si Fermi y Ginzburg tienen razón. También en el primer cuarto del siglo XX, Pavel Cherenkov encontró que la radiación de alta energía produce un tipo de luz azul en el agua que llamamos hoy en día luz Cherenkov. Esta luz denota el paso, de manera brevísima, el paso de partículas de alta energía en el agua. En los años 50, físicos británicos lograron construir detectores de agua con sensores de luz, llamamos tubos fotomultiplicadores, algunos de estos sensores que registran muy rápido estas señales de luz, para el estudio de partículas cósmicas, y en 1960 instalaron el primer detector de agua para el estudio de rayos cósmicos en Havre Park, en Inglaterra. Estos arreglos constan de decenas o pueden ser cientos de detectores individuales de agua dispersos en un área relativamente grande. No podemos muy fácilmente saber si el chubasco de partículas que incide en nuestro arreglo de detector se debe a un rayo cósmico o un rayo gamma, pero sí es posible. Ya en los años 80, 90, lo que quedó claro es que la mejor oportunidad para distinguir rayos gamma de los rayos cósmicos era yéndose a la mayor altura posible. Esto hizo que en 1998 una colaboración de instituciones de Estados Unidos instalara en Nuevo México, a una altura de 2.600 metros, el Observatorio de Rayos Gamma Milagro, que fue capaz de demostrar que era posible separar los rayos cósmicos y hacer mapas del cielo observado en rayos gamma. Esta colaboración se acercó a instituciones mexicanas y nos propuso la creación de un observatorio más grande y a una mayor altura, que es el High Altitude Walter Cherenkov, ¿no? El observatorio de rayos gamma que tenemos hoy en día en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Hay que decir que México es un lugar privilegiado para la astronomía en cuanto a su geografía, los sitios, tanto en Baja California como en la disponibilidad de sitios por encima de 4,000 metros donde no se congela el agua. Esto solo es posible en México, en China, India y el norte de los Andes. Y así empezamos a trabajar en este observatorio. El observatorio Hawk, en el cual empezamos a trabajar desde 2006 y empezamos a instalar en 2010, 2011, consta de 300 tanques de agua de gran tamaño, son 7 metros de diámetro cada tanque, 5 metros de altura, pueden ver la escala comparado con la escala humana. Cada uno tiene 180,000 litros de agua.
El agua se trata para que sea completamente transparente y pueda verse la luz Cherenkov, no absorba la luz Cherenkov que hay, y se mantiene en condiciones de cuarto oscuro, como los cuartos oscuros que en la juventud veía uno. Cada uno de estos tanques está instrumentado con 4 tubos fotomultiplicadores, de manera que tenemos 1200 canales de datos. Este observatorio funciona continuamente, todo el día, de día y de noche, prácticamente sin interrupción, y va captando 20,000 rayos cósmicos por segundo, continuamente, generando más de 2 terabytes diarios de datos. No tenemos un internet muy bueno en el sitio, entonces vamos acumulando decenas de terabytes de datos allá y finalmente los transportamos al Instituto de Ciencias Nucleares en Ciudad Universitaria, donde los datos son posteriormente transmitidos por internet a la Universidad de Maryland en Estados Unidos, creando también un respaldo, cada uno es un respaldo respectivo de toda esta base de datos. Y entonces los colaboradores desde la comodidad de nuestras oficinas, nos conectamos a estas computadoras, analizamos los datos, usamos métodos matemáticos de visualización para primero definir si en una posición dada hay una fuente de rayos gamma y para caracterizarla, ¿no? Y algunos colegas usan métodos particularmente vistosos, ¿no? Y así hemos hecho un mapa de 2/3 partes del cielo visto con radiación, con este tipo de radiación de muy alta energía, radiación extrema, que devela dónde están los aceleradores cósmicos y se ve una banda que es el plano de nuestra galaxia, ¿no? En nuestra galaxia hemos observado efectivamente remanentes de supernova, como lo predijo en su momento Ginzburg y Fermi, también zonas complejas de formación de estrellas, donde hay de estas nubes moleculares, pero hemos visto también cosas más complejas, estrellas de neutrones a través de vientos interaccionando con el medio ambiente y estrellas de alta masa que tienen poderosos vientos que también producen rayos cósmicos. La naturaleza tiene más caminos para generar este tipo de partículas de los que habíamos ido imaginando, y esto es lo que hemos ido develando con los años. Como científicos nos dedicamos a recopilar datos y estudiarlos por curiosidad, por el afán de entender mejor la naturaleza. Es la curiosidad la que nos guía a la empresa aparentemente fútil de entender el cosmos. Y aquí citando un escrito de 1939, pero todavía vigente, del educador estadounidense Abraham Flexner, es curioso que en un mundo inundado de odios irracionales que sacuden a la sociedad y amenazan incluso a la civilización misma, haya hombres y mujeres dedicados a desarrollar la cultura, a entender la naturaleza y a extender el conocimiento. Mismo Flexner cita que Maxwell, simplemente por curiosidad, desarrolló las leyes de la electrodinámica y Hertz las empleó para describir las ondas de radio como ondas electromagnéticas. Esto sentó las bases para las telecomunicaciones a principios del siglo XX. La misma curiosidad que siente un niño al ver por primera vez, un joven, incluso un adulto al ver por primera vez un eclipse, o la misma curiosidad que sentía yo al ver esta ilustración del diccionario Larousse, es la que guió, por ejemplo, a Max Planck a desarrollar el principio fundamental de la mecánica cuántica, que es la base de la tecnología, de la revolución tecnológica de los siglos XX y XXI. Y después hay muchos caminos que nos llevan del conocimiento fundamental, que puede parecer primero superfluo, al desarrollo de nuevas tecnologías, a la cura de enfermedades y a entender mejor las amenazas globales que ocurren en nuestro mundo. El conocimiento tiene un valor enorme, es un valor prácticamente ilimitado, es un valor tan real y tan tangible como el universo mismo. Gracias.